Hola, hola. Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Buenas tardes a todos. Ya comienzo a grabar la clase de hoy. Eh, bueno, hoy nos tocaba ver, recordemos que estamos viendo el módulo de fundamentos de Python. Ya vimos la unidad uno, la unidad 2, la unidad uno, vimos la unidad 2, y hoy nos correspondía ver la unidad 3. Eh, Vamos a ver la unidad 3. Es bastante extensa, así que vamos a trabajar con la unidad 3. La unidad 3, bueno, ya acá comenzamos con conceptos un poco complejos si nunca han visto programación, como los valores booleanos, la ejecución condicional. Vemos los distintos tipos de bucle, eh, el while, el for y las listas. Bueno, al igual que los otros módulos, tienen que leer, tienen que hacer, este, bueno, estos laboratorios que están acá. Fíjense que son laboratorios que lo pueden hacer. eh, no es obligatorio que lo hagan a estos laboratorios que están acá, eh, pero bueno, es recomendable que si pueden, puedan hacerlo. Eh, y bueno, tienen que rendir eh, el parcial, digamos, de esta unidad. Nosotros vamos a ver ahora, digamos, un resumen de lo que vendría a ser esta unidad, la unidad 3. Vamos a comenzar con, bueno, este material también ya lo subí a la plataforma y se lo voy a pasar, digamos, eh, por WhatsApp al grupo. Bueno, acá lo que vamos a ver son operadores, estructuras de control de Python, operadores de comparación, condición y ejecución, condicional, los bucles en Python, los operadores lógicos, los operadores bit a bit y listas en Python. Bueno, primero trabajamos con los operadores de igualdad. Acá lo que podemos hacer, vamos a, para trabajar con un intérprete, lo que voy a hacer es cargar el Colab, digamos, eh, y usarlo como intérprete. Bueno, vamos a poner nuevo, después vamos a crear un archivo nuevo, que sea Colab. Y acá le vamos a poner el nombre, por ejemplo, de unidad 3. Sepamos que es de la unidad 3. Unidad 3. Unidad 3. Ponemos conectar. Y bueno, ya estamos en condiciones de empezar a trabajar con los códigos que tenemos acá. Bueno, acá nos explica los operadores de igualdad. Un solo signo de igualdad es cuando yo asigno el valor, un valor, digamos, a una variable. ¿Sí? Esto vendría a ser, este valor se lo estoy asignando a esta variable. Es decir, cuando eh, lean el concepto, o para que entiendan el concepto de variables, como si fuese un balde que está en la memoria RAM y que tiene un nombre, y en este caso yo le estoy almacenando el valor 0 dentro de ese balde. Pero cuando tenemos dos signos iguales, lo que estamos haciendo, estamos comparando, digamos, ahí sí estamos utilizando la comparación, digamos, los dos signos iguales. Acá está preguntando, bueno, fíjense que yo a var le asigno el número 0. Y acá está preguntando si var, el contenido de var, es igual a 0. Es decir, acá está haciendo ya directamente no una asignación, sino una comparación. Entonces, en esta presentación es importante que ustedes distingan que cuando tiene un solo igual es una asignación y cuando tiene dos signos iguales es una comparación. ¿Sí? También tienen, obviamente, el símbolo de distinto. Así como nosotros tenemos igual, tenemos distinto. Bueno, siguiendo con los operadores, bueno, acá fíjense que le asigna al var un número 3 y acá abajo está preguntando si var es mayor o igual que 3. Entonces, si nosotros esto lo copiamos y lo pasamos acá al intérprete, lo hacemos correr acá, bueno, nos va a devolver. Bueno,
lo va a devolver obviamente verdadero, porque, ¿por qué te devuelve verdadero? Porque, digamos, acá está preguntando mayor o igual que 3, ¿no? Bueno, acá tenemos el operador de menor o igual, también, digamos, podemos utilizarlo para trabajar, y ya comenzamos con estructuras condicionales. Estas estructuras están en cualquier lenguaje de programación. La más común es una estructura condicional simple, que está compuesta por la palabra if, digamos que en inglés significa si esta condición se cumple, es decir, si yo tengo una expresión acá, si esta condición se cumple, digamos, si esta expresión se cumple, por valor verdadero va a ejecutar esto. Por falso no va a hacer nada, nunca va a entrar, digamos, a este bloque, y por falso directamente va a continuar con la ejecución de las siguientes líneas de ejecución. Esta es la estructura más simple. Bueno, obviamente que solamente entra por el valor verdadero. Si es falso no se ejecuta nada, y en donde dice la condición puedo, digamos, en la sintaxis, digamos, para trabajar con esta estructura es utilizar la palabra if, uno o más espacios en blanco, una expresión, digamos, cuyo valor se interpreta como true o falso, es decir, esta condición tendría que ser una expresión, y los dos puntos seguidos que forman parte de la sintaxis, ¿no? Y una instrucción con sangría, esto es decir, esto tiene que estar con sangría, es decir, tiene que tener una indentación. Acá tienen ejemplos, por ejemplo, yo le asigno el valor 18 a edad, y después pregunto si la edad es mayor o igual a 18, digamos, va a ejecutar lo que está adentro del if. Es decir, esta es una línea que corresponde a esta estructura. Por lo tanto, si esta expresión que está acá es verdadera, se va a ejecutar esta línea que está acá. Y si es falsa, bueno, en esta instrucción en particular, si es falso, no entra a esta línea y continúa, digamos, con la ejecución de las líneas que siguen. Entonces, lo que podemos hacer es también copiar esto, llevarlo, digamos, al intérprete. Acá podemos agregar o en el mismo acá, lo podemos borrar, podemos pegar acá. Bueno, fíjense que si yo lo ejecuto así, me va a dar error. ¿Por qué me va a dar error? Porque, bueno, el print que está acá es, digamos, una línea que depende del if, por lo tanto tiene que estar indentado, tiene que tener una sangría para que se pueda ejecutar. Simplemente eso. Y ahora me dice, eres mayor de edad, es decir, entra, ¿sí? Porque entra por el igual y se ejecuta esta línea. Después, bueno, acá les quiero mostrar qué pasa si la edad es de 16 años, es decir, en este caso, esto sería de 16. Acá preguntaría, ¿qué pasó acá? Copiamos esto. Y acá pregunta, digamos, si es, bueno, acá también tiene que la indentación tiene que tener en cuenta, y obviamente no va a hacer nada. ¿Por qué no va a hacer nada? Porque nunca va a entrar a esto. Es decir, acá está preguntando si es mayor que 18. No, no es mayor que 18, la edad es 16. Por lo tanto, no entra a hacer la línea esta y no hace nada porque no tiene otra condición, digamos. Por eso se llaman estructuras condicionales simples. Después tenemos las estructuras condicionales compuestas, que bueno, ahí sí hay otra condición, es decir, esta estructura es similar a la anterior, en donde si esto se cumple, digamos, esta condición se cumple, se ejecuta este bloque. Pero si no se cumple, digamos, va a ejecutar este otro bloque. Entonces, por eso se llama compuesta, porque tiene, digamos, otra condición. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos la edad, le estoy asignando 20 años, le estoy preguntando acá si la edad es mayor a 18. Obviamente que va a entrar, ¿sí? Por verdadero va a entrar a ejecutar esto. Pero si yo a la edad la cambio y le pongo 16, va a entrar por el else. Entonces acá lo que podemos hacer es copiar esto, digamos, cuando lo copian al Colab, tengan en cuenta que la indentación, ¿sí? Bueno, este print tendría que estar indentado, que forma parte, digamos, del list, y este print tendría que estar indentado también.
Entonces, en este caso, bueno, va a entrar por verdadero, porque la edad es 20. 20 es mayor que 18, sí. Entonces, cuando yo ejecute, me va a imprimir eres mayor de edad. Pero si yo ahora le cambio y le pongo acá 16, y ahora ejecuto esto, entra por el else. Es decir, en esta expresión estamos viendo que el valor verdadero, esto es falso, por lo tanto no ejecuta esta línea y salta directamente al else. Ejecuta eres mayor de edad. Eres menor de edad. Bueno, eh, anidamiento y condiciones compuestas. Bueno, Python permite, digamos, que estas estructuras compuestas tengan un anidamiento, es decir, que haya un encadenado de if, en donde se va preguntando si esta condición es verdadera, entra y ejecuta este bloque. Luego pregunta por otra condición, si es verdadera, entra. Obviamente, en esta estructura, si es falso, salta, ¿no? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, la edad es mayor, es igual a 20, pregunta si, bueno, eh, creo una variable en true que tiene licencia, entonces en la primera pregunta dice, ¿es mayor que 18? Sí, va a ejecutar, eres mayor de edad. Y después pregunto, ¿tiene licencia? Bueno, como el valor es true, va a entrar y va a ejecutar, puedes conducir. Entonces nosotros acá copiamos esto, acá ejecutamos un código, pegamos, recuerden la indentación, está este print back indentado, este if también, porque este if se ejecuta después, este print, este print, estaría de ahí. Bueno, ve, se ejecuta, eres mayor que 18 porque se ejecutó el primer if. Y después, ¿tiene licencia? Sí, se ejecutó el segundo if, por eso dice puedes conducir. Bueno, ¿qué pasaría si el primer if es falso? Es decir, si la edad sería 16 años. Entonces ya el primer if ya sería falso. ¿Sí? Entonces cuando ejecutamos no pasa nada. ¿Por qué? Porque no se ejecuta el segundo if. Ya en el primer if, digamos, ya es falso, por lo tanto salta y continúa con la ejecución de la siguiente línea. No ejecuta nunca. Bueno, bueno, en Python también tenemos el if. El if en Python se utiliza como una extensión de la estructura condicional if-else para manejar múltiples condiciones. La palabra elif es una abreviatura de else if. Te permite evaluar más de una condición y ejecutar bloques de código según cuál de las condiciones sea true. Bueno, esta estructura se utiliza mucho cuando tenemos muchas condiciones. Entonces, en vez de hacer un anidamiento con el if, podemos utilizar el elif. Bueno, acá tengo, por ejemplo, le asigno 85 a nota y voy preguntando. Si es mayor que 90, obviamente no va a entrar por acá. El if es mayor que 80, sí, va a entrar por acá y va a ejecutar, tiene buena calificación y salta. Y si no se cumple ninguna de estas condiciones, no se cumple esta, no se cumple esta, no se cumple esta, va a saltar por el else y va a decir necesita mejorar su calificación. Entonces, lo que hacemos es copiar esto, digamos, al intérprete. Bueno, este print estaría inventado, este print también, este print también, print también. Entonces, acá, fíjense que como es 85, entra por la segunda condición. La primera no va a entrar porque no es mal, no es, el 85 no es mayor que 90, pero entra por acá. Entonces me ejecuta, tiene una buena calificación que es esta. Ahora, ¿qué pasaría si yo, digamos, lo modifico para que no entre ni por esta, ni por esta, ni por esta? Entonces le pongo, por ejemplo, 50. 50 significa que no va a entrar ni por el primer if, ni por el segundo, ni por el tercero. ¿Por dónde va a entrar? Por el else, porque no se va a cumplir ninguna de estas condiciones. Entonces, si lo ejecuto,
me saca el print del Excel, necesitas una mejor calificación. ¿Me entienden? ¿No? Bueno, comenzamos con los bucles while. Esta unidad es larga. El bucle while en Python se usa para ejecutar un bloque repetidamente mientras una condición sea true. Es decir, mientras esta condición sea true, se ejecuta este bloque. Bueno, es parecido al if, es parecido, pero bueno, tiene su uso, digamos, estas estructuras como el while se utiliza para, digamos, bucles, para generar bucles repetitivos, digamos, ¿no? Bueno, acá, por ejemplo, yo le pido que ingrese la palabra salir para terminar el bucle. Es decir, este debe de ser un ejemplo de un bucle infinito. Porque si yo, por ejemplo, lo ejecuto esto, dice, bueno, esta respuesta sí estaría dentro del bucle. Bueno, me dice, escribe la palabra salir del bloque. Entonces, mientras yo no escriba la palabra salir, va a entrar en un bucle infinito. Pongo no, sí, está. Es decir, todo lo que yo pongo no sale del bucle. ¿Por qué? Porque el while ejecuta esto, ejecuta hasta que yo escribo salir. Salir es lo que me dice, es la condición de salida. Entonces, si yo escribo salir, recién sale, digamos, del bucle, y este print que está acá está fuera del bucle. ¿Sí? Es decir, que esta estructura nos está mostrando cómo funciona el while como un bucle repetitivo que me ejecuta esta línea, digamos, repetidas veces hasta que esta condición sea falsa. Bueno, este es el bucle infinito. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo, mientras sea verdadero, esto es un bucle infinito. Es decir, si yo esto lo traslado al collab, va a entrar en un bucle que no va a parar. ¿Por qué? Porque no tengo condición de parada. ¿Sí? En cambio, en el anterior sí tenía condición de parada. ¿Cuál era la condición de parada en el anterior? Poner la palabra salir y me sacaba del bucle. Por eso, en el while existen, digamos, dos formas de poder hacerlo: trabajar al while en un bucle repetitivo, pero con condición de salida. Esas dos formas de hacerlo trabajar al while con condición de salida, una es el contador y dos es la bandera. En este caso, yo coloco un contador en cero, es decir, una variable que está inicializada en cero. Le digo que mientras el contador sea menor que el 5, itere, es decir, que imprima 0, 1, 2, y aumento el valor del contador en 1. Es decir, la primera vez era 0, acá aumento el valor del contador y va a ser 1. Ahora contador vale 1, es menor que 5, itero, y ahora aumento el valor del contador en 2. Contador 2 es menor que 5, itero, aumento el valor del contador en 3. Contador es menor que 5, itero, aumento el valor del contador en 4. 4 es menor que 5, itero, aumento el valor del contador 5. 5 es menor que 5, no. Entonces ahí ya va a saltar, esta condición va a ser falsa y va a saltar a la línea, a la última línea, que es el bucle terminado. Y esto también es muy utilizado, digamos. Entonces, vamos a agregar un código. Bueno, este print, recuerde que está identado porque este print que está acá, depende del while. Y este contador también depende del, digamos, una variable que está dentro del while. Bien, y ahí ejecutamos, y ahí fíjate que itera 1, 2, 3, 4, 5. Cuando este es falso, es decir, cuando el contador tiene el valor de 5, salta y me dice bucle terminado. Es decir, salta al print que está afuera del bucle, ¿no? Esto está afuera del bucle. Y la segunda es con una bandera, es decir, colocar una variable que es true y después modificar, digamos, mientras la bandera sea true, para ejecutar, digamos, lo que está adentro. Y después pregunto si la entrada es igual a salir y modifico el valor de la bandera a falso y sale, ¿sí? Sale del bucle. Bueno, eh,
Después tenemos el bucle for. En Python se utiliza para iterar sobre una sentencia. El bucle for, digamos, es una estructura también repetitiva que se utiliza, se puede ser una alternativa del while, es decir, todas las estructuras que están formadas en while se pueden transformar en for, y todas las estructuras del for se pueden transformar en while. Pero hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que el for se utiliza para iterar y tiene la condición de parada. El for es más utilizado para iterar listas, tuplas, cadenas, rangos, string, es decir, cadenas de caracteres, listas, tuplas. Es muy utilizado para esas estructuras de datos. Bueno, obviamente el for tiene la palabra for, la variable, la secuencia. Por ejemplo, acá yo tengo una lista de frutas, manzana, banana, cereza. Es decir, ¿qué es una lista? Bueno, nosotros hasta ahora venimos viendo que si nosotros queremos almacenar un valor eh, en una variable, creamos la variable y le asignamos el valor 0. Pero ¿qué pasa si queremos asignar más de un valor a una misma variable? Tenemos que utilizar estructuras como las tuplas, las listas, los conjuntos, los arrays, que me permiten almacenar distintos tipos de datos, digamos, en una única variable. En este caso, yo tendría este baldecito que está acá, se llamaría frutas, y tendría manzana, banana y cereza. Entonces yo con el for le digo que este vendría a ser una variable de inicialización. Le digo que voy a iterar en la lista frutas y que, digamos, voy a imprimir me gusta y el nombre de la fruta. Entonces, si nosotros esto lo llevamos al Colab, un código nuevo acá, pegar, bueno, este print estaría dentro del for, ¿no? Entonces, cuando lo ejecutamos, me imprime me gusta manzana, es decir, itera en este mismo orden. Este es el primer valor de la lista, este es el segundo valor y este es el tercer valor. Entonces lo itera de esa manera. Eh, bueno, el for en Python tiene distintos tipos de alternativa. Tiene, por ejemplo, para que yo le coloque una condición de parada, ese vendría a ser el range stop, en donde yo le coloco una condición de parada. Puedo colocarle como parámetro una condición de inicialización y una condición de parada, y puedo colocarle al for una condición de inicialización, una condición de parada y un salto. Este vendría a ser los ejemplos. Yo acá le digo, por ejemplo, que itere hasta el número 5 y que me lo imprima a a esos valores. Entonces, si yo esto lo paso al Colab, dicen que acá está marcando porque esto tiene que ser identado, ¿no es cierto? Y ahí mi itera del 0. Recuerden, fíjense, algo muy importante es que, digamos, el for itera hasta n-1. Es decir, esta condición de parada es el n y itera hasta el n-1, es decir, hasta las 4. Y el índice de un for comienza en 0. Es decir, comienza a iterar en 0, no en 1. ¿Sí? Eso es importante señalar. También, en el segundo caso, yo le digo que itere, pero desde el número 2 hasta el 6. Bueno, 6 vendría a ser el n y n-1 es 5. Entonces, copiamos, pegamos acá, tenemos en cuenta la indentación, y acá, fíjense que me va a iterar del 2, desde donde yo le estoy diciendo que inicialice, hasta el n-1, que es 5. ¿No es cierto? Y en el último caso, le estoy diciendo que itere desde el 1 hasta el 10, pero saltando de a 2. Saltando de a 2. ¿Verdad? Sí, acá.
te digo que itere del 1 al 10, pero saltando de a 2. Y me itera del 1, 3, 5, 7 y 9. O sea, el 10 no va porque acuérdense que el 10 es el n, itera n menos 1. Bueno, en el for podemos tener dos parámetros que son el break y el continuo. El break es para, digamos, parar la iteración. Por ejemplo, acá yo le estoy diciendo que itere hasta el 5, entonces va a iterar 0, 1, 2, 3. Cuando sea igual a 3, le digo acá, hago un break, salta. Entonces, esto lo podemos copiar y lo podemos pegar acá. Entonces acá le pregunto si es este if tendría que estar identado, porque este if, este break, digamos, forman parte del for. Entonces acá, oh, este break tiene que estar más identado porque está dentro de... Bueno, y ahí me imprime 3, como pueden ver. ¿Por qué? Porque, digamos, acá yo le estoy diciendo que cuando sea igual a 3, salta e imprima el valor de i, que el valor de i es 3. Y bueno, y después tiene el continuo, que bueno, es muy medio raro el uso de esto, porque bueno, acá le estoy diciendo que itere del 0, 1, 2, 3, 4, pero que cuando sea igual a 3, continúe. Es decir, que digamos, no va a parar, digamos, va a continuar hasta finalizar la iteración. Bueno, también existe el else en el for, pero esto en Python, que digamos, es para, se ejecuta cuando el bucle for se completa y sirve para, bueno, algunas situaciones, ¿no? Bueno, el for, si bien es una estructura repetitiva que genera bucles, digamos, está pensada para utilizarlas en estructuras de datos. Bueno, por ejemplo, si yo tengo una cadena hola, esto puede ser tomado como una estructura de datos, en donde la h, digamos, es el primer valor. Dijimos que el for a esta h le va a asignar la posición 0, a la O la posición 1, a la L la posición 2 y a la A la posición 3. Y entonces yo utilizo el for. Bueno, siempre recuerden que esta es una variable de inicialización. Le digo que itere esta cadena, que vaya imprimiendo letra por letra. Después nosotros al for lo vamos a ver más en tuplas, listas, conjuntos, diccionarios, son estructuras, digamos, en las cuales se utiliza el for. Bien, este print estaría dentro y ahí imprime, ¿ve? La H, la O, la L y la A. Lo hago iterar al for, utilizo la estructura del for para que itere una cadena de caracteres. Operadores lógicos, bueno, los operadores lógicos está el AND, que evalúa si ambas condiciones son verdaderas, es decir, si yo en una expresión tengo que esta condición es verdadera y esta es verdadera, es decir, si ambas son verdaderas, recién esto entra por verdadero e imprime ambos números son positivos. Cualquier otra combinación que esta sea verdadera y esta sea falsa, que esta sea falsa y esta sea verdadera, que esta sea falsa y esta sea falsa, no va a entrar nunca a hacer esto. En el AND, las dos condiciones se tienen que cumplir que sean verdaderas, es decir, con combinación 1-1, ¿no? Entonces acá, fíjense que yo le asigno un valor a 5, a igual a 5, B igual a 10, y pregunto si A es mayor a 0, sí, es verdadero, y B es mayor a 0, sí, 10 es mayor a 0, se va a ejecutar, ambos números son positivos. Bueno, acá hay que indentar esta parte.
Eh, acá me está mostrando el error porque no me está tomando las comillas. Sí, ahí me toma ambos números son positivos. Acá hay un error, chicos. Es comilla simple. Bueno, el OR, aunque una de las dos condiciones sea verdadero, entra por valor verdadero. Es decir, si este es valor verdadero y este es falso, ya entra. Si este es valor verdadero y este es falso, entra. ¿Sí? Y porque ambos sean verdaderos, no entra, y porque ambos sean falsos, no. Entonces, ahora vamos acá, vamos, o sea, si tiene que cumplir que uno de los dos sea verdadero. Bueno, lo mismo, este print tiene que estar identado. Y ahora sí, este me lo di. ¿Sí es? ¿El ejemplo? Primero 10. O le pongamos acá el valor, por ejemplo, y menos uno. Volvamos acá. Mal no me está tomando de estructura. ¿No? Algo que está pasando acá. Cero. Bueno, ya lo debe, algo está pasando. Bueno, la función not, estamos viendo la expresión. Sí, la función not es simplemente para negar, digamos, si este es una variable que tiene el valor verdadero, bueno, con el not, digamos, yo lo estoy transformando a falso. Es decir, si esta variable tendría uno, con el not, yo lo estoy transformando a eh, falso. Bueno, volviendo, me quedé pensando por qué daba error esto. Cuando tengan este tipo de situaciones que, bueno, yo no logro identificar dónde está el error para mí, está todo bien. Lo que podemos hacer es copiar, digamos, y vamos a ChatGPT o a DeepSeek y le preguntamos, me da error, capaz que me aclare. Inclusive no solamente me aclare, me aclara, sino también me va a decir si es que hay un problema. Dice que estamos utilizando comillas incorrectas y que el valor y que la forma correcta es esta, puede ser que una de estas comillas sea, digamos, una apóstrofe y no una comilla. Bueno, en la diapositiva está mal, pero la lógica, digamos, estaba bien, sino que una de las comillas estaba mal. Y ahí lo ejecuta, ¿ves? O sea, la lógica estaba bien, pero bueno, hubo un error de tipeo, digamos, en la parte teórica, está en el armado de esta diapositiva, de la diapositiva anterior, y ve, claro, este apóstrofe, esta que está acá,
la apóstrofe y la otra es comilla. Por eso me estaba dando el error. Pero bueno, yo, digamos, visualmente no lo lograba identificar y ChatGPT me lo señaló. Bueno, la función NOT, ya le dije, la operación es bit por bit. Bueno, esto es un poquito más complejo porque se refiere a la representación más pequeña de datos. Ustedes saben que un número se convierte en un valor binario. Operaciones bit por bit se utilizan cuando necesitan manipular bits individuales de un número entero. Bueno, ¿esto en qué se usa? Esto se usa mucho en criptografía, en seguridad informática, en algoritmos, digamos, complejos. Se hacen operaciones a nivel de bit, es decir, eh, bit por bit. Eh, Acá nos dice que los principales usos son procesamiento de datos binarios, optimización de recursos, criptografía, protocolos de comunicación. Y bueno, tenés las mismas operaciones en AND, nada más que, bueno, fíjense que yo a la A le estoy asignando un 5, pero este 5 es un número decimal. La computadora lo va a transformar a binario, que el equivalente binario es 101. Y al 3, bueno, le estoy asignando a la variable b, también lo va a pasar al binario, digamos que el valor 3 en binario es 0,11. Entonces acá cuando yo haga A and B, es decir, utilizando el ampersand, esa es la diferencia con el anterior, que en el anterior yo hacía el AND, pero utilizando la palabra AND. Acá yo utilizo el ampersand, y el ampersand le dice al intérprete que haga un AND, pero a nivel de bits. ¿Entiendes? Entonces, lo que va a hacer es, va a hacer el AND, digamos, el intérprete lo que va a hacer es el AND, pero 1 y 1 es 1, acá como estamos viendo la tabla de la verdad. 0 y 1, 0 y 1 es 0, y 1 y 0 es 0. Entonces, esto me va a quedar en 1. Ese va a ser el resultado. ¿Sí? El OR también. Acá yo le estoy dando un valor decimal a esta variable y el intérprete, digamos, al utilizar este simbolito que es el OR, ya lo distingue del OR anterior, porque en el anterior yo colocaba la palabra OR. Acá le estoy colocando este palito, y este palito le está diciendo al intérprete que haga una operación a nivel de bits. ¿Sí? Entonces, lo que va a hacer es transformar el 5, digamos, a su correspondiente valor binario, el 3 a su correspondiente valor binario, y acá está la tabla del OR, ¿sí? En donde, digamos, 1 y 1 es 1, 0 y 1 es 1, y 1 y 0 es 1, es decir, el valor es 111, ¿sí? Aplicando la tabla de la verdad, digamos. El sort, la definición de sort bit a bit, el resultado es 1 solo si los pares de bits son diferentes. Por ejemplo, en este caso, A es igual a 5 y B es igual a 3. Es decir, en este caso, fíjense que la tablita de la verdad del sort, esta no está en el anterior, en la operación lógica, solamente está a nivel de bit. Se tiene que cumplir que una de las dos condiciones sea 1. Es decir, si esta es 1, el resultado es 1. Si este es 1, el resultado es 1. Pero si los dos son 1, no, es 0. Si los dos son 0, no, el resultado es 0. ¿Entiendes? El not bit. Bueno, este es más complejo de entender. El not bit en Python se utiliza para invertir todos los bits de un número entero. Esto significa que convierte cada bit de bit 1 a 0, de 0 a 1. Bueno, no sé si alguien cursó en, digamos, en una escuela técnica. Acá lo que hace es aplicar el complemento de 1 y el complemento de 2 para poder sacar el resultado. Es decir, ¿cómo sabe el intérprete que le tengo que utilizar, aplicar el not a nivel de bit por este simbolito que está acá? Y fíjese que A es igual a 5. El 5 en binario es esto. Pero ¿por qué me da 6? Porque siempre en el not es menos n más 1 el resultado. Entonces, con esto no se van a equivocar nunca. Es decir, si el n es 5, n más 1 es 5 más 1, 6. Y el menos. ¿Sí?
Ahora, si ustedes quieren el fundamento de esto, es decir, ¿por qué lo saca 6 haciendo operaciones bit a bit? Les vuelvo a repetir, tienen que aplicar el complemento de 1, que es cambiar 1 por 0 y 0 por 1, y el complemento a 2. Bueno, es digamos medio complejo, no estaría mucho tiempo explicarlo, pero ahí lo que hace es utilizar complemento de 1 y complemento de 2. Por eso, el Python lo reduce a que no lo explica como complemento de 1 y complemento de 2, sino que lo explica a que la formulita para calcular el NOT es el signo menos n más 1, siendo n el valor que yo le doy. ¿Sí? Si n es 5 más 1 es 6, por eso el resultado es menos 6. Desplazamiento a la izquierda. También estos son operaciones a nivel de bit. El desplazamiento de bit desplaza los bits de un número hacia la izquierda y añade ceros a la derecha. En la equivalencia matemática equivale a multiplicar el número por 2. Por ejemplo, si yo tengo el A es igual a 5, si yo lo multiplico por 2, el resultado sería 10. Pero ¿cómo sería el desplazamiento? Bueno, al 5 lo transformo en binario y cuando yo le aplico estos simbolitos que me dicen desplazamiento a la izquierda, ¿qué hago? Es correr. Por ejemplo, este 1, fíjense que lo corre hacia la izquierda. El 1 este, ahora es este 1. El 0 este, es este 0. Y el último 1, es este 1. Y agregué un 0 al final. Por eso se llama desplazamiento a la izquierda. Y esto en binario es 10. Entonces lo pueden sacar, digamos, haciendo la operación binaria o simplemente, si el número es 5, el desplazamiento a la izquierda equivale a multiplicarlo por 2, que es igual a 10. Es decir, la salida va a ser igual a 10. El desplazamiento a la derecha elimina los bits menos significativos. Bueno, por ejemplo, expresión binaria, en una expresión binaria, este es el bit más significativo y este es el bit menos significativo. ¿Sí? Entonces lo que hace es desplazar los bits menos significativos, los elimina. ¿Qué? Porque digamos que esto, al desplazarlo, digamos, corrió el 10 para acá y lo completó con ceros a la izquierda vendría a ser, ¿no? Es decir, lo corrió para allá. Así que acá, a ver si me equivoco, corrió para la derecha. Entonces, fíjense que el, este, este 0 es este 0. Este 1, este 1, este es el bit menos significativo, lo elimina y completa, digamos, lo que le falta con 0. Pero también dice que equivale a dividir por 2, por lo tanto 5 dividido 2 es 2. ¿Sí? También, digamos, estos conceptos, digamos, de desplazamiento derecha, desplazamiento izquierda, se puede ayudar con ChatGPT. ¿Me puedes explicar detalladamente desplazamiento a la izquierda a nivel de bit? Y bueno, ahí le va a armar, digamos, respuestas. Bueno, DeepSeek o ChatGPT, ¿no? Ustedes quieran. Bien. Vamos a listas. Las listas son estructuras de datos y nosotros vamos a ver todas en Python. La lista, digamos, me permite almacenar en una misma posición de memoria muchos valores. La lista está compuesta por el nombre de la lista y los elementos de la lista, digamos, entre estos corchetes, ¿sí? Bueno, yo si quiero hacer referencia a una lista, puedo colocar el nombre de la lista y el índice. Al igual que en el for, digamos,
las listas tienen el primer elemento en 0. Por lo tanto, yo acá le estoy diciendo, estoy armando una lista que tiene 10, 20, 30, 40, y le estoy diciendo que me muestre el de la posición 0. Y recuerden que, digamos, la posición vendría a ser el índice, este vendría a ser la posición 0, esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3. ¿Sí? Entonces, si nosotros esto lo copiamos, pegamos acá, me va a indicar que el valor es 10. Bueno, también, digamos, si es que nosotros le decimos que nos muestre el valor -1, el valor -1, el intérprete, cuando ustedes le dan una referencia de un índice negativo, comienza el -1, vendría a ser este, el último. ¿Sí? Quedar también acá, acá, acá me dice que es 40. Bueno, puedo modificar los elementos de una lista. Me dice que las listas son mutables. La palabra mutable significa que se pueden modificar, es decir, se pueden agrandar, achicar, alterar. Yo acá le estoy diciendo que la posición 1, ¿cuál es la posición 1? Esta, recuerden que es la posición 0. Y acá le estoy diciendo que la posición 1 es igual a 25. Entonces estoy alterando, estoy cambiando, digamos, el 20, ya no va a ser la posición 1, sino que va a ser el 25. ¿Sí? Le puedo agregar elementos a la lista, y por eso tengo dos funciones. Recuerden que nosotros vimos en la clase pasada que Python tiene funciones que son propias de Python. Bueno, este es una función propia de Python para listas. El append que añade el elemento a la lista y el insert. La diferencia entre el append y el insert es que cuando yo utilizo el append, agrego un elemento a esta lista, pero lo agrego al final. Y el insert, no, el insert me permite definir la posición en la cual yo quiero agregar el elemento en la lista. Esa es la diferencia entre el append y el insert. Ahora digo que la posición 1 agregue el elemento 10. También, bueno, me permite eliminar elementos de la lista, indicándoles el índice, digamos, que yo quiero eliminar. Bueno, eso es con remove, que también es una función propia de Python. El pop elimina y devuelve el elemento en la posición especificada. El len me permite devolver la cantidad de elementos de la lista. ¿Sí? Es decir, yo tengo una lista en donde tengo 4 elementos. Cuando yo le coloco len y el nombre de la lista, me dice que tengo 4 elementos de la lista. Bueno, como es una estructura de datos, la lista se puede iterar con un for. ¿Sí? Bueno, este es el algoritmo de la burbuja, que es un algoritmo para el ordenamiento de los elementos de una lista, que lo que hace es comparar el primer elemento con es decir, lo que hace es este algoritmo de la burbuja, a ver si está acá, compara, va haciendo comparaciones adyacentes, es decir, compara este con este y coloca el mayor acá. Luego compara este con este, coloca el mayor acá. Luego compara este con este y coloca el mayor acá. Listo, ya quedó el mayor acá y ahora comienza a comparar estos tres. Coloca el siguiente mayor, luego el otro y así crea una orden, ¿no es cierto? Por eso se llama de ordenamiento. Eh, bueno, acá tienen un ordenamiento de la burbuja. También, digamos, le puede pedir a DeepSeek o ChatGPT, digamos, que le explique el ordenamiento de la burbuja. ¿Para qué se utiliza? Bueno, para ordenar los elementos de la lista. Acceso a elementos de la lista usando índices. Bueno, acá yo le digo que voy a acceder al índice 0, que es 10, y al índice 2, que es 30. Modificar elementos de la lista. Bueno, acá le digo que en el elemento 1 va a estar 25, ya lo vimos hace rato. Concatenar listas. Fíjense, yo tengo una lista 1 y tengo una lista 2. Tengo dos listas.
lista 1 y lista 2. Y yo le estoy diciendo acá, en una tercera lista, que me una la lista 1 con la lista 2, con el signo más, utilizo para concatenar. Por lo tanto, si yo le pido que imprima el valor de esta lista, me va a imprimir, digamos, la lista unida. Otra cosa es repetir. Repetir hace referencia a replicar, a duplicar, si ustedes quieren. Yo tengo una lista 1, una lista 2, y si yo le digo lista 1 por 3, va a multiplicar 3 veces esta lista. Si yo le digo lista 2 por 3, va a multiplicar 3 veces esta lista. Por eso acá, digamos, quedan muchos valores. El slicing permite obtener, es decir, el slicing es un procedimiento que nos permite de una lista extraer valores de esa lista. Entonces nosotros, por ejemplo, acá tenemos esta lista que está compuesta por estos valores. En el punto 1 le decimos obtener los primeros 2 elementos. Entonces, acá lo que va a hacer, obtener el 10 y el 20. Obtener los últimos 2 elementos. Fíjense que siempre comienza con un signo negativo porque estamos comenzando los últimos elementos, estamos pidiendo los últimos elementos, que es 20 y 50. Bueno, después también nos permite hacer que le digamos que queremos extraer desde el índice 1 hasta el índice 3, es decir, los elementos de la lista, y invertir los elementos de la lista. Fíjense que siempre cuando queremos invertir utilizamos 2 puntos, menos 1. Buscar elementos de la lista. Bueno, acá tenemos una lista y yo le puedo, digamos, decir que me busque el número 2. O sea, acá no le estoy diciendo, decime el elemento de la posición 2. No, porque fíjense que si yo esto lo copio en el colab, esto muchas veces los alumnos confunden acá. ¿Por qué me saca 1? Porque le estoy diciendo acá, digamos, que me diga en qué posición se encuentra el 2. Entonces, en la posición en que se encuentra el 2 es el índice C, el índice 1. Por eso me saca 1 acá. Bueno, puedo contar, digamos, cuántas veces se repite 2. Fíjense que en esta lista el 2 se repite, digamos, 3 veces. Bueno, para eso utilizo una función propia de Python que es count. Bueno, definición de una lista que contiene sublistas. Bueno, acá tengo la impresión de la lista completa, el acceso a las sublistas, digamos, a través de los índices. Bueno, esto vendría a ser todo lo que es la unidad 3. Yo les subí un trabajo, como es un tema bastante amplio, yo les subí un trabajo práctico hecho, digamos, esto ya lo vamos a dejar de hacer, es redundante. Este trabajo práctico, digamos, tiene algunos temas de la unidad 3, como por ejemplo la igualdad, tiene las consignas, el problema, la guía y el código, digamos, de Python resuelto para que ustedes lo copien y lo peguen. En el ejercicio 2 vamos a trabajar con operadores de igualdad y desigualdad, la consigna, el problema, la guía y el ejercicio resuelto. Ustedes lo único que tienen que hacer es copiar esto y llevarlo digamos, al Colab, ¿no? Comparar, que bueno, pueden ser de las indentaciones acá. Entonces acá le digo ingreso el número 5, ingreso el otro número 6. Y ahí me dice los números son diferentes. ¿Sí? Este es un trabajo práctico que está hecho, que lo único que tienen que hacer es tratar de razonarlo, interpretarlo, copiarlo al Colab. Acá comenzamos con estructuras condicionales simples, las estructuras compuestas. Seguramente tenemos abajo la cadena, el anidamiento de if y las estructuras repetitivas con el while.
Bueno, el while, acuérdense que tiene dos condiciones de parada, uno es con bandera y otro es con contador. Tengo la bandera, dentro comenzamos con el for con el break, el for con el continue, cómo iterar una cadena con while y el while con contador. Bueno, esto, digamos, lo pueden hacer en los collab. Y después tengo otro trabajo práctico, que ese trabajo práctico es para hacer con los mismos temas. Bueno, acá obviamente le digo que vamos acá, por ejemplo, en este ejercicio vamos a utilizar el operador de igualdad, la suma y la resta. Y bueno, acá le digo que sume 500, reste 200, multiplique por 2 y hay una pequeña guía y ustedes tienen que hacer ese ejercicio, lo pueden hacer en el Word. No son obligatorios estos ejercicios, pero digamos ayudan a poder afirmar los temas que estamos viendo. ¿Sí? Es decir, son los mismos temas que en el ejercicio anterior, digamos, para que ustedes lo hagan en los collabs o generen un collab. Como me quedé corto, digamos, con los temas, hay otros ejercicios. Ah, me mató, a ver. ¿Dónde puse ese tema? Bueno, a ver, están acá. Ah, ejercicio de Python, la unidad 3. Entonces, bueno, bueno, acá ya obviamente les voy a pasar también las referencias para que ustedes accedan a este collab. ¿Cómo hago para pasar las referencias? Fíjense que yo lo hago este ejercicio y acá donde dice compartir, hago clic en compartir y le digo que lo voy a compartir como Academia Cisco con cualquier persona, no copiar enlace y eso se lo paso, digamos, en el grupo para que ustedes digamos, lo hagan clic y directamente entren al collab ese. Y obviamente esto es un ejercicio también hecho. Esto ya comenzamos acá a trabajar con operadores lógicos. Fíjense que está hecho el ejercicio, lo único que tiene que hacer es ejecutarlo. Eh, bueno, ingreso el número 66 y me dice no válido. Es decir, entró por acá, no por acá, por el else, no válido. Y después tiene el ejercicio 2 que bueno, es, digamos, a través del nivel de bit, también lo pueden ejecutar, y este es el resultado. Pero este es más fácil porque, digamos, ya está hecho todo en el intérprete. Esto ya utiliza desplazamiento a la izquierda, el desplazamiento a la derecha, eh, para que ustedes lo hagan. Digamos, ya están hechos estos ejercicios que tienen que ser con todo lo que es eh, las operaciones a nivel de bit y, bueno, las operaciones con listas. Acá, digamos, también lo que hacemos es agregar un elemento a la lista. Acá recorremos una lista con el for. Acá lo que vamos a hacer es concatenar dos listas. Bueno, acá lo que vamos a hacer es replicar las listas. Eh, Acá lo que vamos a hacer es el leasing, es decir, recatar elementos de la lista. Y acá lo que vamos a hacer es comprobar si un elemento existe en la lista. Lo único que tienen que hacer es ejecutarlo. Pero también tienen acá un ejercicio que es para hacer, que es otro colado, con los mismos temas. Y bueno, acá está el ejercicio, digamos, el planteamiento del ejercicio y ustedes lo tienen que hacer acá en esta línea de código. ¿Sí? Y acá lo mismo, esto también se lo voy a compartir y se lo voy a pasar, digamos, de enlace, enviar enlace para que ustedes lo tengan y lo hagan con el ejercicio de trabajo para todos. Bueno, es una unidad muy amplia, digamos, la unidad 3, pero es bastante interesante porque vemos estructuras que son, digamos, de mucho uso. Eh, no sé si quieren hacer preguntas antes de pasar a lo que es análisis de datos.
Hola, hola. ¿Me escucha ahora? ¿Sí? Quería preguntarle si existe la posibilidad de hacerle una consulta en caso de luego ver la unidad y que tenga alguna duda. Sí, en el grupo está, digamos, no, vos me podés decir que tenés una duda y yo digamos, para no molestar al grupo, te escribo, digamos, a tu número de WhatsApp para que vos te respondas. Bueno, muchas gracias. Bueno, pasemos a la parte de análisis de datos. En la parte de análisis de datos, nosotros estábamos viendo la unidad 2 y hoy nos tocaba ver la unidad 3 este curso. ¿Sí? Bueno, vamos con la presentación. Bueno, no, vimos la unidad 2. Sí, la unidad uno vimos y ahora nos toca la unidad 2. Claro, sí, está bien, porque la primera clase vimos una introducción a ciencia de datos y la clase pasada vimos la unidad uno y hoy la unidad 2. Bueno, ¿por qué vemos esto? Porque, bueno, nosotros lo que vamos a hacer vamos a generar o crear algoritmos de Machine Learning, que son de aprendizaje automático, y para poder, digamos, trabajar con esos algoritmos tenemos que eh, ingresar datos y esos datos tienen que estar limpios, es decir, le tenemos que dar tratamiento a los datos. Recuerden que hoy en día, digamos, no trabajamos con base de datos, sino trabajamos con dataset, con big data, es decir, con muchos registros, con muchas columnas. Entonces, tenemos que hacer un proceso y ese proceso lo hacemos en el análisis de datos, que es el proceso de examinar, limpiar, transformar e interpretar datos con el objetivo de obtener información útil y tomar decisiones fundadas, resolver problemas. Es decir, este, esta etapa sí o sí la tenemos que hacer, digamos, antes de comenzar a crear algoritmos de Machine Learning. Bueno, los datos por sí mismos no tienen mucho significado, es una unidad básica de información eh, que, digamos, puede ser texto, puede ser audio, puede ser video. Los datos, digamos, pasan a tener valor cuando nosotros sabemos para qué lo vamos a utilizar. Eh, bueno, el conjunto de datos es simplemente para explicarle que eh, los datos, digamos, se utilizan para tomar decisiones. De hecho, justo ayer les explicaba en un curso de inteligencia artificial que muchos países están utilizando la inteligencia artificial para impulsar su economía. Es decir, la inteligencia artificial ya está ingresando en empresas, digamos, para que le ayude a tomar decisiones, para, digamos, optimizar sus procesos, automatizar sus tareas. Entonces, se está utilizando mucho la inteligencia artificial. Bueno, la característica de estos datos es que en algunos casos puede haber que encontremos tablas en donde tengamos las columnas bien definidas, nombre, apellido, dirección, teléfono, DNI, pero también podemos encontrar datos semiestructurados como en formato JSON o en formato XML o en formato CSV, ¿sí? Que, digamos, son formatos que se utilizan para simplificar muchos datos de una manera simple. Y también podemos encontrarnos con datos que son no estructurados, como por ejemplo las imágenes, los videos y los audios, ¿no? Los atributos vendrían a ser los nombres de cada columna y la instancia vendrían a ser las filas o los registros de esa base de datos. Por ejemplo, acá nosotros tenemos esto que son las columnas. eh, Claramente, digamos, estas columnas están eh, estructuradas porque tienen un nombre que lo puedo identificar y estas vendrían a ser las filas o las instancias o los registros de esa base de datos. Bueno, el término Big Data
que hoy en día todo, digamos, son muchos datos, no vamos a manejar, digamos, datos simples. Si tenemos datos simples, manejamos software, digamos, que puede manejar esa estructura de datos como el Excel o el Power BI, que lo vamos a ver, pero, digamos, ya a nivel de inteligencia artificial, no, el Excel y el Power BI, digamos, ya con dataset, con muchos datos, con datos masivos, ya se queda corto, digamos, ¿no? Necesito, digamos, programación o necesito un poder de procesamiento más grande para poder iterar con todos esos datos. Eh, bueno, las Big Data se caracterizan por las 5B, que también ya vimos algo que tiene que ver con el volumen, la cantidad de datos masivos, la velocidad, la rapidez con la que se generan, se procesan datos. Nosotros, sin querer, diariamente cada uno de nosotros generamos aproximadamente entre 500 y 600 megas según los estudios, las investigaciones de datos, ya sea a través de una opinión en una red social como Facebook, una opinión en una red social como Twitter, o los mismos mensajes de WhatsApp que nosotros generamos. Entonces, imagínense en el mundo cómo se está incrementando la cantidad de datos. Entonces, para ese volumen de datos también necesitamos mucha velocidad, variedad, que son distintos tipos de datos, la veracidad, digamos, que habla de la calidad y la fiabilidad de los datos, y el valor, la capacidad de extraer información útil de todos esos datos. No todo es importante. Y bueno, en este proceso de análisis de datos nosotros tenemos que determinar qué datos son importantes para la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no se aplica en todas las empresas. Bueno, hay que ver qué quiero lograr con la inteligencia artificial, qué datos tengo y qué valor voy a generar con la inteligencia artificial. ¿Sí? Hay que analizarlo, digamos, y ese proceso lo hago acá, el análisis de datos. Bueno, herramientas de análisis de datos, vamos a ver muchas. Está el Tagle, está el GitHub. Nosotros mismos en la clase pasada, creo que no, ¿con ustedes lo mismo? No sé, con ustedes vi el GitHub, pero está el Tagle. Y bueno, nosotros en este curso, como está muy orientado a lo que es programación, vamos a ver muchas librerías de Python, como el Panda, el NumPy, el Matplotlib, Seaborn, Scikit-learn, y se utilizan para limpieza y manipulación y aprendizaje automático. Tienen una gran comunidad y una gran adaptabilidad, es decir, ya todas las estructuras que realizan este proceso de limpieza, transformación, carga de datos ya están armadas. No tengo que hacer nada yo. Por eso le decía cuando comenzamos el curso que en Python ya todo está armado, ¿verdad? Y está, digamos, para que nosotros tomemos esas estructuras y las apliquemos. Pero también existen otros lenguajes como R, digamos que es un lenguaje de programación para estadísticas, el SQL, bueno, el Julia, que bueno, acá no está. Eh, También tenemos que ver herramientas de visualización de datos, porque precisamente las herramientas de visualización nos permiten determinar o poder visualizar valores anómalos, valores, digamos, fuera de lugar, en una estructura o en un gráfico, digamos, de barra, en un histograma, de dispersión. Podemos ver la relación de las variables, entonces podemos ver cómo se relaciona una variable con otra, si es que hay una regresión lineal, si es que hay una regresión múltiple, si es que hay una regresión logística. Bueno, es importante la visualización. Este proceso también lo vamos a hacer. Obviamente, ya todas las librerías ya de Python están creadas para poder trabajar con esta etapa, ¿no? Power BI es muy probable que también lo veamos, pero simplemente para que ustedes entiendan que con Power BI se puede armar o se puede armar un dashboard y poder determinar, digamos, cuáles son los datos importantes o las relaciones que existen entre los datos o qué relación hay entre patrones de datos. Y después también tienen, digamos, alguna suite que les puede ayudar, eh, como herramientas de software estadístico, el SPSC para estadísticas descriptivas, regresión y análisis predictivo. La ventaja es que tiene una interfaz fácil de usar para programadores. El SAS es de análisis avanzado y minería de datos. La ventaja es solución robusta para entornos empresariales grandes. Bueno, muchas de estas herramientas son pagas, ¿no? Ya, digamos, a nivel más macro, más empresarial, tenemos Apache Hadoop,
para el almacenamiento y procesamiento de datos, Spark para procesamiento en memoria para mayor velocidad y BigQuery para lo que es análisis basados en la nube. Y herramientas de Machine Learning, bueno, todo esto ya está creado, porque bueno, para que ustedes entiendan, nosotros vamos a trabajar con datos y estos datos hay que hacerle todo un proceso de limpieza, identificar qué datos son importantes, identificar valores anómalos, eliminar toda la basura. Y después que nosotros hagamos todo esto, obviamente nosotros más que nada nos vamos a centrar en programación, esto tiene que ingresar a la inteligencia artificial, que esa inteligencia artificial es nada más y nada menos que un algoritmo, una función matemática creada, es un software, digamos, programado en Python, que lo que va a hacer es tomar estos datos y analizarlos. Porque una pregunta muy interesante que me hacen siempre es, ¿qué diferencia hay entre la programación y la inteligencia artificial? Bueno, si nosotros no hacemos una comparación, digamos, en la programación existen entradas que pueden ser datos, existe un proceso que puede ser un software y existe una salida. Pero en la programación, esta caja negra está compuesta por un conjunto de reglas que son nada más y nada menos que condiciones que las puedo, digamos, utilizar con el if, con el while, con el elif, con todo lo que nosotros vimos, ¿sí? Esas condiciones las puedo generar con esas estructuras acá. En cambio, la inteligencia artificial es igual, pero los datos ingresan, pero acá en el proceso no hay reglas. ¿Qué hay? Hay algoritmos matemáticos que toman estos datos y los analizan. Buscan relaciones, patrones, eh, buscan identificar, digamos, patrones que visualmente nosotros no podríamos identificar y generan una predicción, ¿sí? Generan una predicción, digamos, de salida. Por lo tanto, esa es la diferencia. Por eso la IA trabaja de otra manera. Trabaja con algoritmos matemáticos, algoritmos computacionales, y lo que hacen es analizar esa base de datos, ese dataset, esa big data, y tratan de poder encontrar relaciones, patrones y poder realizar predicciones. ¿Entienden? Bueno, también existen herramientas colaborativas que, bueno, eh, de las que nosotros vamos a trabajar con Ableo, Jupyter Network y, bueno, Google Colab yo se lo estoy enseñando. Tagle, es muy probable que la clase que viene hagamos un ejercicio, un trabajo práctico en Tagle, que es una herramienta de Google que nos proporciona un entorno colaborativo para desarrollar y compartir proyectos, que ofrece infraestructura en la nube y acceso gratuito a lo que es el notebook Jupyter, o inclusive, digamos, el Kaggle. Yo puedo definir, si yo quiero hacer correr, digamos, un algoritmo de Machine Learning, puedo crear el hardware, la virtualización del hardware, con cuántas CPU, con cuántas CPU, por eso, y todo eso está en la nube. Es decir, muchas de las herramientas que nosotros vamos a ver están en la nube. Es decir, nosotros vamos a trabajar en Kaggle, que Kaggle está en la nube, pero te baja un frontend, digamos, acá a tu computadora, en donde vos, digamos, trabajas acá, pero que en realidad todo eso está guardado en la nube. ¿Qué te permite trabajar en la nube? Que vos trabajes con otra persona que esté en Estados Unidos, otra persona que esté en Canadá, otra persona que esté en cualquier otra parte del mundo en el mismo proyecto. Esos son entornos colaborativos. Bueno, el Kaggle se utiliza para lo que es la competencia de ciencia de datos, exploración, aprendizaje, colaboración, recursos de aprendizaje, casos de uso de Kaggle, aprendizaje y práctica. Es muy utilizado por estudiantes, tiene, digamos, un target que es más que nada universitario. Se utiliza para resolución de problemas reales, se utiliza como experimentación. ¿Por qué? Porque, bueno, yo puedo subir, por ejemplo, un algoritmo de Machine Learning para detectar la diabetes. Entonces yo lo subo, como eso está en la nube, digamos, con mi perfil de usuario, puede alguien entrar a mi perfil de Omar y puede ver ese algoritmo, y bueno, tiene un README que vendría a ser un tutorial de lo que hace ese algoritmo,
y lo puede hacer correr y le puede llegar a interesar, y alguien, qué sé yo, que esté en Canadá, te puede decir, che, me interesa lo que ha hecho. Y bueno, ahí puedes conseguir trabajo, ¿no? Es decir, es como que vos, tu proyecto lo expones en la nube, lo colgás en la nube, y muchas empresas o empleadores o profesionales entran a ver y puede llegar, digamos, a interesarle el proyecto que estás trabajando. Por eso habla de portfolio profesional, digamos. Eh, bueno, la ventaja que tiene Kaggle es que es gratuito, tiene una amplia comunidad, eh, sobre todo en ciencia de datos, análisis de datos, y machine learning, inteligencia artificial, todo eso se trabaja en Kaggle y es una herramienta muy fácil de usar. Eh, Tiene algunas limitaciones, como por ejemplo para proyectos empresariales muy grandes, tiene recursos limitados, ya tienen que pensar en otras plataformas. Bueno, esto lo vamos a ver la clase que viene, el Kaggle, y hoy vamos a ver Excel. El Excel, digamos, también es necesario que sepan que se puede utilizar para poder hacer el proceso de análisis de datos. Tiene funciones básicas, pueden cargar bases de datos que no sean muy grandes, y nos permite hacer observaciones y modificar algunos datos que pueden estar erróneos, o, digamos, pueden estar en un formato que no es el mejor, y puedo cambiar de formato, tiene muchas funciones que yo puedo aplicar en el Excel. Esto vamos a hacer un práctico hoy. El Power BI también se utiliza, digamos, mucho para lo que es consolidación de datos y trabajar con eh, muchos dashboards. Se puede, digamos que es mucho más potente que el Excel porque me permite hacer gráficas mucho más personalizadas. Eh, bueno, también en algún momento lo vamos a ver en lo que es el Power BI, pero bueno, acá están las características. Creo que no es difícil utilizarlo, no es difícil aplicar estas herramientas, digamos, para hacer el análisis de datos. Bueno, la idea es que trabajemos hoy con Excel. Vamos a trabajar con Excel, digamos, para lo que es el análisis de datos, ¿no? Le vuelvo a repetir, la limitación que tiene el Excel es que no tiene gráficos muy avanzados y me permite trabajar con base de datos, no con Big Data ni con dataset, digamos, sino con base de datos, digamos, en tamaño mediano o pequeño, digamos. Bueno, lo primero que tienen que hacer en el Excel que yo estoy utilizando es el 365, el que está en la nube. Bueno, yo tengo la suscripción, pero bueno, eso no quita que ustedes tengan una versión de Excel gratuita. Ir a complementos, y en complementos buscar este complemento, ChatGPT for Excel. Este complemento, digamos, me va a traer muchas funciones de ChatGPT en el Excel. Es un complemento que no es de Microsoft, sino que es de un tercero, a través de una API. Digamos, yo puedo traer ese complemento para poder analizar bases de datos de tamaño pequeño. Tiene muchas funciones que son importantes para el análisis de datos, que la vamos a ver ahora. Cuando ustedes carguen acá ChatGPT, le va a aparecer obviamente acá el ChatGPT, hace un clic acá y ya le va a aparecer en su barra de herramientas, así como está acá, que es ChatGPT para Excel. Obviamente esta es una herramienta, es una extensión, digamos, paga, pero nos permite realizar, digamos, por lo menos 5.000 tokens, digamos, gratuitamente, y después ya tienen que pagar. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a comenzar a trabajar con esto, con el Excel, y vamos a combinar estas celdas que están acá, las voy a combinar, lo voy a poner acá, formato de celda, ajustar texto, combinar celda, y esto va a simular ser el prompt del ChatGPT. Y acá lo que vamos a hacer es combinar todas estas celdas, y acá le vamos a decir que me muestre el resultado, digamos, de lo que nosotros queremos buscar. ¿Dónde está? Entonces acá este vendría a ser el prompt, es como que yo estaría armando un chat GPT dentro del Excel. Entonces acá yo le puedo poner el prompt,
Y en el prompt le puedo decir, por ejemplo, qué es la inteligencia artificial. Bueno, es una pregunta muy genérica y pongamos aprendizaje automático. Y acá lo que puedo hacer es, digamos, colocar el signo igual, y cuando yo coloco la palabra AI, fíjense en que me salen un conjunto de funciones propias de inteligencia artificial que tiene ChatGPT, que tiene Excel. Entonces vamos a utilizar la que dice Ask, la primera. Cuando yo coloco Ask, digamos, me coloca en la barra de funciones la función Ask, entro, digamos, a la función y me dice que señale el prompt. ¿Cuál va a ser el prompt? El prompt va a ser este. Y bueno, el rango lo omito y pongo aceptar. Fíjense que acá dice ocupado, y es porque el ChatGPT está pensando para responder ese prompt. Y ahí me trae el prompt. ¿Entienden? Ahí me trae. Bueno, creo que esto lo tenía. Bueno, no es difícil, ¿no? Practiquemos otra. Practiquemos con el fill. El fill me permite completar una tabla, que, bueno, es muy útil, ¿no? Yo me paro, digamos, en la celda que está vacía. Fíjense que acá los primeros 3 registros están llenos. Y lo que hace esto es, bueno, tiene las capitales de cada país, en la moneda que se utiliza y el PBI. Entonces yo me paro en una celda que no está vacía, coloco igual, coloco AI, digamos, para que me carguen las funciones de inteligencia artificial, y coloco fill. Y cuando coloco fill, se le coloca en la barra, digamos, de fórmula, en la fill, entro a la función y me dice cuál es el ejemplo. El ejemplo es lo que está hecho. ¿Sí? Que está hecho. Y me dice cuál es el parcial. El parcial es lo que yo quiero obtener. Vendría a ser esto. Y bueno, la temperatura, eso lo vamos a ver en la clase que viene. ChatGPT permite colocarle la temperatura 0 o 1, que podría ser 0, digamos, un valor por defecto, y el 1 un valor para que sea más creativo, ¿no? No, lo dejamos así como está, ponemos a aceptar. Fíjense que ahí me aparece ocupado, porque está, digamos, trabajando el ChatGPT, completar esa tabla. Y me la completó. Me completó, digamos, lo que estaba vacío, ¿no es cierto? Bueno, este es el afil, que es muy útil, digamos, ¿no? Vamos a otra, a ver si tengo acá. Estos archivos se los voy a pasar, bien. El afil, la tile. No, cuando vamos al Excel, hay otro que puede ser, vamos a generar un archivo nuevo acá. Y vamos a hacer acá lo mismo, el prompt. El prompt, formato de celda. Y acá le vamos a decir, dime, dime las 10 selecciones de fútbol las 10 selecciones mejores de fútbol del mundo. Y bueno, me paro acá
donde yo quiero que me muestre la respuesta, coloco igual ahí, y acá puedo elegir table, que me arme una tabla con las 10 mejores selecciones. Entonces, entro acá a la función y me dice cuál es el prompt. El prompt es este, y pongo aceptar. Y bueno, ahí me va a generar una tabla con las mejores selecciones, pero fíjese que le pone, bueno, acá, digamos, muchas veces le pone a Brasil como primero, cosa que no está, está mal. Por lo tanto, acá quizás el prompt lo tengamos que modificar, eh, teniendo en cuenta la última Copa del Mundo, donde Argentina salió campeón. A ver si lo hago pensar al ChatGPT. Y ahí me puso Argentina, ¿ves? Ahí lo cambió a Argentina. Puso en primera posición Argentina. Todo depende del prompt, porque tengan en cuenta, ¿por qué hace esto ChatGPT? Porque ChatGPT es una caja cerrada. Es una caja cerrada que tiene fecha de cierre el 23 de octubre del 2023 o el 21 de noviembre del 2021, depende de la versión de ChatGPT. Entonces, cuando yo le pregunto, ChatGPT me responde en función de lo que él tiene acá. No sale a buscar internet. Para que salga a buscar internet, yo le tengo que obligar con el prompt, o acá le podría haber puesto actualizada al 2025 o algo. Entonces ahí sale a buscar internet cuando el prompt, digamos, lo está obligando, y ahí sale a buscar internet. Bueno, alguna información pública que esté en internet. ¿Entienden? Bueno, ya fuimos el AFIL, vamos al Translate, a ver si tengo acá el Translate. Acá está el Translate. Bueno, el Translate, digamos, tengo estas palabras que están en inglés, y acá yo le digo español, pero también podría haber puesto acá, por ejemplo, italiano, que me lo pase al idioma italiano. Esta que me lo dé en japonés. Entonces, en la salida, lo coloco igual, ahí, y elijo Translate. Entro y le digo cuál es el texto que yo quiero traducir. Quiero traducir todo este texto. El lenguaje tendría que ser este lenguaje, y nada más. Y bueno, ahí está ocupado. Y ahí me lo traduce, digamos, today, digamos, hoy, tomorrow, mañana, y bueno, donde está el italiano, start, auto, en japonés, relax, se escribe de esta manera, ¿sí? Bueno, vamos a format. Format, data. Bueno, format es, digamos, una herramienta que sirve para traducir en base de datos. Por ejemplo, decirle que sea minúscula, mayúscula, que la primera letra sea mayúscula y todo lo demás minúscula, ¿sí? El lowercase, el uppercase, el uppercase. Entonces yo a donde quiero que me saque el resultado, coloco el signo igual, coloco ahí, y vendría a ser el format. Cargo el format, entro a la función y me dice cuál es el valor. El valor vendría a ser esto. ¿Cuál es el formato? El formato vendría a ser esto. Pongo a aceptar.
Y fíjense cómo me puso hasta José López, puso con proper case la primera letra en mayúscula. María Ibarra, que está todo en minúscula, bueno, acá sigue en minúscula. A ver, Juan Cardoso con el uppercase lo pasó mayúscula. Bueno, este le puse el formato de título. A este que es artificial, que estaba en minúscula, con el uppercase lo puso en mayúscula. Son funciones que sirven, digamos, para trabajar con base de datos. ¿Sí? Sirven. Y por último, vamos a practicar el extract. El extract. Este que está. Bueno, el extract, ¿qué es lo que hace? Bueno, acá fíjense que tengo filas en formato CSV o formato JSON, que son separados por coma, el formato CSV, por ejemplo, ¿no? Y ahí, en cada línea tengo varios datos, como nombre, teléfono, email. Entonces yo acá le digo, de esta línea extraeme el teléfono, de esta línea extraeme el mail, de esta línea extraeme la fecha, de esta línea extraeme el teléfono, de esta línea extraeme el monto, el mail, el padre, la madre. ¿Sí? Entonces me paro donde yo quiero mostrar el resultado, pongo igual ahí, y eso vendría a ser extract, ¿cierto? Entro a la función de extract y me dice cuál es el valor. Este es el valor. ¿Cuál es la extracción que yo quiero hacer? Esta es la extracción que yo quiero hacer. Y pongo aceptar. Y ahí me trajo, digamos, los valores. Fíjense que acá este no form es muy probable porque este cell esté de formato, no esté de formato fecha. Está en general, ¿ve? No está de formato fecha, por eso me exacto. Pero después todo lo demás está bien. Bueno, esto obviamente está subido en la plataforma y se lo paso, digamos, al WhatsApp. Como le vuelvo a repetir, el Excel puede ayudarnos a limpiar datos. Obviamente no es una herramienta adecuada, no es mejor. Tiene funciones de inteligencia artificial que nos pueden ayudar a limpiar datos de una base de datos. ¿Preguntas, chicos? Hola, hola, hola. ¿Preguntas, chicos? Entonces, les paso todo esto mañana y avanzamos la clase que viene. Buenas noches.